Jaya Radha Kunja Vihari Gopiyana Vallabha Giridharadhari Gopiyana Giridharadhari Yashodanandana Rajajanandana Sayajana Ranjana Yashodanandana Rajajanandana Brayajana Ranjana Jamuna Tira Bharata Yamuna Tira Bharata Yamuna Tira Bharata Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Madhava Kunja Vihari Gopiyana Vallabha Giridharadhari Gopiyana Vallabha Giridharadhari Gopiyana Vallabha Giridharadhari Gopiyana Vallabha Giridharadhari Yashodanandana Rajajanandana Yashodanandana Brayajana Ranjana Yashodanandana Rajajanandana Yashodanandana Brayajana Ranjana Yamuna Tira Bharata Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Bharata Yamuna Tira Jana
Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivastava Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivastava Bhakta-vrinda Jaya Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivastava Bhakta-vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivastava Bhakta-vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivastava Bhakta-vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivastava Bhakta-vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare,
Nitai ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Haribola Prabhupada. Hari. Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la charla sobre el Bhagavad Gita, tal como es. Muy contento de que estemos todos reunidos aquí este domingo, aquí en Viña, ¿no es cierto? Para poder entonces conversar un poco acerca de la conciencia de Krishna y cultivar la conciencia de Krishna en grupo, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Asociación con los devotos. Así que para empezar a cantar este Bhagavad Gita, uno pide invocación, ¿no es cierto? Pide como una invocación a la Suprema Personalidad de Dios, ¿no? Antes de recitar. ¿Ya? Y por favor, si pueden repetir. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yoginam api sarvesham. Yoginam api sarvesham. Madgatenam taratmana. Margatenam taradharma. Shadavan bhajate yomam. Chadavam bhagavate yomam. Same yukta tamamata. Same yukta tamo mataha. Yoginam api sarvesham. Yoginam api sarvesham. Madgatenam taratmana. Margatenam taradharma. Shadavan bhajate yomam. Shradam bhagavate yomam. Same yukta tamamata. Same yukta tamo mataha. Yoginam api sarvesham. Yoginam api sarvesham. Madgatenam taratmana. Margatenam taradharma. Shadavam bhajate yomam. Shradam bhagavate yomam. Same yukta tamo mataha. Same yukta tamo mataha. Por favor. ¿Pueden repetir, por favor? Yoginam api sarvesham. Yoginam api sarvesham. Adhigate mattaranatmana. Margatenam taradharma. Radhavam bhajate yomam. Shradam bhagavate yomam. Same yukta tamo mata. Same yukta tamo mataha. Yoginam api sarvesham. Yoginam api sarvesham. Margatenam taratmana. Margatenam taradharma. Shadavam bhajate yomam. Shradam bhagavate yomam. Same yukta tamo mata. Same yukta tamo mataha. Yoginam api sarvesham. Yoginam api sarvesham. Madgatinam na antar atmanaha. Margatenam taradharma. Sradavam bhajate yomam. Shradam bhagavate yomam. Same yukta tamo mataha. Same yukta tamo mataha. Yoginam api sarvesham. Yoginam api sarvesham. Margatenam taratmana. Madgatinam atmanaha. Shradhavam bhajate yomam. Shradam bhagavate yomam. Same yukta tamo mataha. Same yukta tamo mataha. Mataji. Yoginam api sarvesham. Yoginam api sarvesham. Margatenam taradharma. Margatenam taradharma. Shradam bhajate yomam. Shradam bhagavate yomam.
Samyukta Tamo Mataha. Bueno, entonces vamos a leer la transliteración. Yoginam, Yoginam, de los yogis. De los yogis. Api, Api, también. también. Sarvesham, Sarvesham, todos los tipos de Todos los todos los tipos de Markatena, Markatena, refugiándose en mí, refugiándose en mí, siempre pensando en mí. siempre pensando en mí. Anta Atmana, Atmana, dentro de sí. dentro de sí. Sharadavan, Sharadavan, con plena fe. con plena fe. Vayate, Vayate, preste un amoroso servicio trascendental. Presta a Dios un amoroso servicio trascendental. Ya, ya, aquel que, Aquel Aquel que que Mam, ama a mí, a mí, el Señor Supremo, el Señor Supremo, Saha, Saha, Él, Él, me, me, por mí, por mí, Yuktatama, Yuktatama, el yogi más grande de todos. el yogi más grande de todos. Mata, Mata, se considera. se considera. Traducción y significado dado por su divina gracia hacia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada aquí. Ya Srila Prabhupada. Por favor, repitan. Y de todos los yogis, Y de todos los yogis, aquel que tiene una gran fe aquel que tiene una gran y fe siempre se refugia en mí, y siempre se refugia en mí, piensa en mí piensa en mí y me presta un amoroso servicio trascendental, y me presta un amoroso servicio trascendental, es el que está más íntimamente unido a mí es el que está más unido íntimamente a mí por medio del yoga por medio del yoga y es el más elevado de todos. y es el más elevado de todos. Esa es mi opinión. Y esa es mi opinión. Ya. Esa traducción. Y de todos los yogis, aquel que tiene una gran fe y que siempre se refugia en mí, piensa en mí y me presta un amoroso servicio trascendental, es el que está más íntimamente unido a mí por medio del yoga y es el más elevado de todos. Esa es mi opinión. Significado. La palabra vayate es significativa aquí. Vayate tiene su raíz en el verbo bhat, que se usa cuando se requiere de servicio. El vocablo castellano, adoración, no se puede emplear en el mismo sentido que bhat. Adoración significa venerar o respetar y honrar a quien lo merece. Pero el servicio con amor y fe es especialmente para la suprema personalidad de Dios. Uno puede dejar de adorar a un hombre respetable por un semidios y quizás se lo llame descortés, pero no se puede dejar de servir al Señor Supremo sin ser censurado por completo. Toda entidad viviente es la parte integral de la suprema personalidad de Dios y en consecuencia tiene la función de servir al Señor Supremo por su propia constitución. Al no hacerlo, la entidad viviente cae. El Bhagavatam 11.5.3 confirma esto de la siguiente manera. Ya Esham Purusham Sakshat Atma Prabhavan Ishwaram Navajantya Vajananti Stanat Brahasta Patantyada. Todo aquel que no le preste servicio al Señor primordial y haga caso omiso de su deber para con Él, quien es la fuente de todas las entidades vivientes, sin duda caerá de su posición constitucional. En este verso también se usa la palabra Vajanti, de modo que Vajanti se le aplica únicamente al Señor Supremo, mientras que la palabra adoración se le puede aplicar a los semidioses o a cualquier otra entidad viviente común. La palabra Avajananti, que se emplea en este verso de Srimad Bhagavatam, también se encuentra en el Bhagavad Gita. Avajananti Mamuda. Únicamente los necios y sinvergüenzas se burlan de la suprema personalidad de Dios, el Señor Krishna. Esos necios se encargan de escribirle comentarios al Bhagavad Gita sin una actitud de servicio al Señor. Por consiguiente, ellos no pueden distinguir bien entre la palabra Vajanti y la palabra adoración. El Bhakti Yoga es la culminación de todas las clases de prácticas de yoga. Todos los demás yogas no son más que medios para llegar al punto del Bhakti, en el Bhakti Yoga. Yoga significa de hecho Bhakti Yoga. Todos los demás yogas son progresiones que tienen por meta el Bhakti Yoga. Desde el comienzo del Karma Yoga hasta el final del Bhakti Yoga es un largo camino que lleva a la autorrealización. El Karma Yoga sin resultados fructíferos es el comienzo de ese sendero. Cuando el Karma Yoga aumenta en conocimiento y renunciación, la etapa se denomina Jnana Yoga. Cuando el Jnana Yoga aumenta en meditación en la super alma, mediante diferentes procesos físicos y la mente se concentra en él, se denomina Ashtanga Yoga. Y cuando uno supera el Ashtanga Yoga y llega al plano de la suprema personalidad de Dios, Krishna, eso se denomina Bhakti Yoga, el punto culminante. Es un poco largo el significado, entonces
No sé qué le parece si lo leemos un poco más y lo dejamos hasta ahí. Sí, sí, está Porque bien. ¿cómo estamos por tiempo? ¿Está bien? Ya. ¿No hay un poquito más? ¿Es muy largo? Son como por dos eso páginas. Lo voy a contar un poco. Son como dos. No está, termine nomás. Ya. No se preocupe. El punto culminante. En efecto, el Bhakti Yoga es la meta última, pero para analizar el Bhakti Yoga a fondo hay que entender esos otros yogas. El yogi que es progresivo se encuentra entonces en el verdadero sendero de la buena fortuna eterna. Aquel que se aferra a un punto en particular y no progresa más es conocido por ese nombre en particular: Karma Yogi, Dhyana Yogi, Dhyana Yogi, Raya Yogi, Hatha Yogi, etc. Si uno es lo suficientemente afortunado como para llegar al plano del Bhakti Yoga, se sobreentiende que ha superado todos los demás yogas. Por lo tanto, volverse consciente de Krishna es la máxima etapa del yoga. De la misma manera en que cuando hablamos de los Himalayas nos referimos a las montañas más altas del mundo, de las cuales el pico más alto, el monte Everest, se considera que es la culminación. Por una gran fortuna uno llega al plano de conciencia de Krishna en la senda del Bhakti Yoga, para así quedar bien situado según lo que indican los Vedas. El yoga ideal concentra la atención en Krishna, a quien se le da el nombre de Shyamasundara, y que tiene un color tan hermoso como el de una nube, cuya cara, cual loto, es tan refulgente como el sol, cuya ropa está llena de joyas que la hacen brillar, y cuyo cuerpo lleva una guirnalda de flores. Su magnífico resplandor, llamado Brahmayoti, ilumina por todas partes. Él se encarna en diferentes formas, tales como Rama, Nishinja, Varaha y Krishna, la suprema personalidad de Dios, y desciende como un ser humano, como el hijo de madre Yashoda, y es conocido como Krishna, Govinda y Vasudeva. Él es el hijo, esposo, amigo y amo perfecto, y está colmado de todas las opulencias y cualidades trascendentales. Si uno permanece plenamente consciente de esas características del Señor, se dice que es el yogi más elevado de todos. Esta etapa de máxima perfección en el yoga se puede alcanzar únicamente por medio del Bhakti Yoga, tal como se confirma en toda la literatura védica. Yasya deve para bhaktir, yata deve tata guru, tasya ite kapita hyarta, prakashante mahatmana. Solo a aquellas grandes almas que tienen fe implícita, tanto en el Señor como en el Maestro Espiritual, se les revelan automáticamente todos los significados del conocimiento védico. El Svetasvatara Upanishad 6.23. Bhaktirasya Vajananta Ihamutropadi Naira Sienam Manusmin Manakalpanam Etadevanaishkarmyam. Bhakti significa servicio devocional que se le presta al Señor, libre del deseo de obtener ganancia material, ya sea en esta vida o en la siguiente. Desprovisto de esa clase de inclinaciones, uno debe absorber la mente en el Supremo por completo. Ese es el propósito del Naiskarmya, el Gopalata Upanishad 1.15. Estos son algunos de los medios para la ejecución del Bhakti, o el proceso de conciencia de Krishna, la etapa más elevada y perfecta del sistema de yoga. Así terminan los significados de Bhaktivedanta, el sexto capítulo del Srimad Bhagavatam en relación con el Dhyana Yoga. Om Agyana Tinirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Ummilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura de las ignorancias y mi maestro espiritual me está abriendo los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Nama Om Vishnu Paraya Krishna Prasthaya Putale Srimate Sankar Sandas Adhikari Dinami Namo Prabhupada Nuga Premurti Patma Gaura Desha Vikasharta Uttama Bhakti Vashane. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Dinami Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pachatyari Chatarine Vanchakalpatarubhyacha Kripasindhuya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Tat Sat. Entonces nuevamente muchas gracias por estar acá, la fiesta domingo de Viña del Mar. Y gracias al Prabhu, a Hari, a Prabhu Scott por hacer posible, ¿cierto?, esta reunión. Muy importante, muy bueno que tengamos en Viña una instancia para reunirnos, ¿no? Para reunirnos y poder conversar un poco de Krishna. Así que muchas gracias por su esfuerzo. Entonces, también quería pedirle así pedir bendiciones a ustedes, ¿no es cierto?, a los devotos, para poder hablar algo más o menos de acuerdo a las conclusiones védicas, ¿no? A los devotos que tienen experiencia. Sí, por favor, Hare Krishna. Y bueno, entonces este verso explica que existe una cadena, una escalera del yoga. Una escalera del yoga. Entonces, hay diferentes peldaños. Entonces, primeramente está el karma yoga, ¿no? ¿Ya? El karma yoga significa acción sin apego a los resultados, ¿no es cierto? Como actuar en el mundo de manera que nosotros no estemos apegados a los resultados, ¿no? Eso es karma yoga, ¿no? Ofrecemos los resultados de Krishna, ¿no? Ofrecemos los resultados de Krishna. Entonces, luego de eso viene el Dhyana Yoga, que es un poco más elevado, ¿no?, en la escalera, ¿sí?, que es cultivar el conocimiento espiritual, ¿no? Cultivar el conocimiento espiritual, entender el porqué de las cosas. Hola, buenas tardes. Mucho gusto, adelante. Entonces, como le decía, está el Karma Yoga, ¿no es cierto? Luego está el Dhyana Yoga. Son diferentes peldaños en la escalera para lograr la elevación. Karma Yoga es actuar sin apego a los resultados. Actuar sin apego a los resultados. Después Dhyana Yoga es cultivar el conocimiento espiritual, ¿ya? Entender quién es uno, ¿cierto? Como dice un aforismo védico, dice Aham Brahmasmi, yo soy espíritu. Entonces, situarse en esa posición, ¿no es cierto?, en la cual uno entiende que es Brahman, espiritual, ¿no? Luego de eso viene el yogi. Un yogi más elevado todavía es aquel que medita en la forma del Señor, que está situada en el corazón del yogi. Entonces, el yogi que está un poco más elevado es aquel que puede concentrar su mente en la forma del Señor que está en el corazón. Entonces él medita en el Señor que está en el corazón, y entonces él tiene la realización de Dios, de Dios en el corazón. Él realiza a Dios en el corazón. Y por último, el peldaño más elevado del yoga se denomina Bhakti Yoga, en el cual el practicante de yoga tiene un intercambio amoroso con la suprema personalidad de Dios. Entonces, eso se denomina la etapa más elevada de yoga. O sea, hay tres aspectos de la verdad absoluta, ¿no? El primer aspecto se llama Brahman, y que es la refulgencia espiritual indiferenciada, ¿no? El Brahman es el primer aspecto de la verdad absoluta, que es la energía espiritual, ¿no? Luego de eso está el aspecto de Dios también, que está situado en el corazón de todas las entidades vivientes, ¿no?, de nosotros, de los animales. Hay
hay una expansión de Dios presente en el corazón de todos, ¿no? Y por último está la última concepción de Dios, que es la de Dios como la persona suprema, ¿no? que tiene su personalidad y a la cual uno puede prestarle servicio amoroso. Puede prestarle servicio amoroso. Entonces, el verso que hoy día estamos leyendo, para ustedes que no alcanzaron a escuchar, habla de que entre todos los yogis que hay, el yogi más elevado es aquel que siempre piensa en... Krishna habla de este verso, ¿no? Krishna es un nombre de Dios. Ya, entonces Krishna mismo dice, aquel que, y de todos los yogis, aquel que siempre piensa en mí y medita en mí, ¿cierto? Y me ofrece amoroso servicio a mí, es quien está más íntimamente unido a mí, ¿ya? Por medio del yoga. Entonces, lo que quiere decir es que entre todos los yogis, el más elevado es aquel que tiene una relación con Dios de servicio. Y bueno, como un paréntesis, ¿no es cierto? Aprovechando que llegaron más personas, usted viene por primera vez. ¿Y cuál es su nombre? Aurora, mucho gusto. Ignacio es mi nombre. ¿Ustedes? Yo había venido antes. He venido antes. ¿Y usted? Muy buenas. Bien. Bienvenido. ¿Y su nombre? Norbia. ¿Norbia? Daniela. Daniel. Ok. Entonces, como estábamos contando, es interesante esto de que el yogi más elevado sea el que presta servicio. ¿Por qué? Porque se explica de que la posición constitucional de todos nosotros es la de ser sirvientes. ¿Ya? Es como, por ejemplo, si uno toma el azúcar y dice, ¿cuál es la cualidad intrínseca del azúcar? Qué dulce. ¿Cuál sería como la cualidad inherente al azúcar? ¿Cierto? Endulzar, ¿no es cierto? ¿Uno podría decir más? De la misma manera, ¿cuál es la cualidad inherente al alma? Servir, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que servir, ¿no? Incluso uno puede ver, ¿no es cierto?, que todos de alguna manera prestamos servicio, ¿no? Por ejemplo, una madre que tiene un niño pequeño, lo sirve, ¿no? Lo sirve, lo atiende, lo muda, de todo, ¿no? Incondicional, servicio incondicional por el niño, ¿no? Sí, es como muy importante sí, para una mamá. ¿Usted es mamá? Ya, usted tiene experiencia de eso, ¿no? Que un servicio desinteresado, ¿no?, por el bebé. Entonces, eso mismo es esa inclinación está presente en todos nosotros. Y cuando esa tendencia de servicio está dirigida a Dios, cuando esa tendencia de servicio está dirigida a Dios, entonces, y es con esa misma actitud, ¿ya?, que es desinteresada, ¿no?, una actitud de servicio así, sin esperar nada a cambio, ¿no?, simplemente por servir. Es ahí cuando entonces nos situamos en nuestra verdadera posición constitucional, ¿ya? Como que ahí restablecemos nuestra posición natural. Lo que pasa es que hoy en día, ¿no es cierto?, si uno observa, la mayoría de la gente en realidad está ocupada en el servicio a otras cosas, ¿no? Así, servicio a otras cosas distintas de Dios, ¿no es cierto? Entonces, Tenga remuneración. entonces uno puede observar, ¿no es cierto?, de cómo la gente está, por ejemplo, sirviendo a sus deseos, ¿no? Muchos deseos que uno pueda tener, deseos así que no tienen nada que ver
con Dios. O por ejemplo, uno puede ver de que cómo la gente está muy absorta en el concepto corporal de la vida, ¿no? Tratando de verse así, de aparentar ser así, aparente, físicamente muy atractivo, ¿no es cierto? Entonces estamos como de alguna manera llevando ocupando gran parte de nuestra energía en las comodidades materiales, en hacer que este cuerpo se sienta confortable, ¿no? Se sienta confortable. Y no estamos destinando mucho la energía a hacer que Dios de alguna manera también se sienta confortable, ¿no? Sí, ocupándonos de que Él también de alguna manera se sienta cómodo. En realidad estamos como en un concepto en donde lo que interesa es que yo individualmente me sienta cómodo, ¿no es cierto? Y mi bienestar, así como el principio que impera hoy en día en la sociedad es que digamos que uno quiera acomodar las cosas de tal manera que me sirvan a mi cuerpo, hacer todas las cosas para que todas las cosas me beneficien a mí, ¿no? Entonces ahí es cuando se produce el desequilibrio, ¿no? Y es cuando deja de haber armonía. Entonces, por eso es que uno observa hoy tantas caras largas, así, caras como de insatisfacción, así como que se ha fijado en la calle uno va así durante días, así como que como un rostro como que único me falta, así, ¿no? Así, satisfecha, ¿cierto? Se puede ver. Y eso tiene su origen en que estamos actuando como una pieza fuera de la máquina, ¿no? Una pieza fuera de la máquina. Entonces, por eso es que no se encuentra, y la manera entonces de retomar esa como rol, como parte de la máquina, ¿cierto? Nosotros, es justamente cambiando esa tendencia, ¿ya? De querer ser nosotros servidos, ¿cierto? De querer ser nosotros servidos, de hacer las cosas como para que me beneficien a mí, y empezar a cambiar la tendencia a que yo quiero hacer las cosas de tal manera que agraden a Dios, ¿ya? De alguna manera hacer las cosas y comenzar, ¿no es cierto?, a trabajar en eso. Aquí yo voy a actuar de tal manera que Dios se complazca. Y de esa manera es como nosotros también vamos a complacernos, ¿no? También nos vamos a sentir complacidos. ¿Me entiendes? ¿Se entiende el proceso? Es como servir al grande para uno volverse grande, ¿no? En vez de o como se puede decir, la felicidad viene por el dar, ¿no es cierto? Más que por el tomar, por el querer, por el acaparar, ¿no? Entonces, ese es el principio detrás del Bhakti Yoga, el yoga que se explica aquí, ¿cierto? Entonces el devoto de Krishna, el devoto de Dios, está siempre meditando en él, y está siempre prestándole un amoroso servicio. Siempre dándole un amoroso servicio y libre claro, entonces le presta un amoroso servicio, piensa siempre en él, medita en él, y le ofrece sus actividades, ¿no? Su actividad, su cuerpo, hasta su propia vida, imagínense, al Señor. Entonces es muy exaltada la posición de un devoto, y por eso mismo nosotros tenemos como ¿cómo es? Tenemos, bueno, al maestro espiritual, al devoto avanzado, lo tenemos como en una alta posición, ¿no es cierto? Porque
porque es por medio de Él, ¿no es cierto? Por medio de Él que nosotros podemos, es por medio del Maestro Espiritual que nosotros podemos como avanzar, ¿no es cierto? Como Él ya está en una posición avanzada y Él ya ha podido realizar las escrituras, entonces Él de esa manera nos puede como tomar nosotros y también hacernos como claro, también avanzar, ¿no es cierto? También avanzar. Entonces hay un verso del Bhagavad Gita que dice que tan solo trata de aprender la verdad. Tan solo le pregunta que cómo si presta el servicio, las almas autorrealizadas pueden impartirte conocimiento porque ellas han visto la verdad. Ah, claro. Muchas gracias. Exactamente. O sea, ahí está, ¿no es cierto? Ahí está el porqué de la importancia de Krishna mismo en el Bhagavad Gita nos llama a tomar un maestro espiritual. Dice que nos acerquemos a él con preguntas sumisas, con actitud de servicio, con servicio, preguntas sumisas y eso. O sea, preguntas, sumisión y servicio. ¿Por qué? Porque ellos han visto la verdad, dice Krishna. Entonces, ellos pueden impartirte conocimiento a ti porque ellos han visto la verdad. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia así, del maestro espiritual, ¿no? Bueno, para... Sí. Entonces... Bien, ¿qué más? También Sí. voy a dar el ejemplo de cuando Krishna era pequeñito, junto a su hermano, él también para dar el ejemplo, cuando nacía que la tierra, hizo como que nacía en la tierra para realizar sus pasatiempos, él también adoptó un maestro espiritual, para dar el ejemplo así, de que todos debieran refugiarse en alguien con mayor sabiduría, aunque él obviamente el que tiene completa sabiduría, pero para dar el ejemplo a los demás, él también hizo lo mismo, como un maestro espiritual. Ajá, cierto, muy cierto, muchas gracias, Muy María. pequeño. Claro, la vida de este escrito también somos maestros espirituales también para seguir el ritual de lo que era la religión de ese entonces, que era la religión judía. También tomó iniciación de Juan Bautista, porque también tenía que seguir, a pesar de que él era un enviado, que era mucho más un avatar muy poderoso, pero él también siguió el ritual, o sea, también siguió la etiqueta que se llama de tomar un maestro. Eso es muy significativo. Ajá, A pesar de que él tenía una posición mucho más elevada. Igual se tomó refugio en Juan Bautista. claro, muchas gracias. Así podemos ver, ¿no? Que en todas las tradiciones religiosas la figura del maestro es muy importante, para poder hacer progreso. Y sí, cualquiera sea lo que sí tiene que ser, en todo caso, es que el maestro en cuestión tiene que ser parte de una cadena de sucesión discipular. Eso es muy importante, ¿no? Hay muchos maestros, ¿no es cierto?, hoy en día en el mundo, pero no todos son auténticos. Algunos pueden tener otros propósitos diferentes, ¿no es cierto? Entonces, el criterio es que ese maestro tiene que estar en una cadena, ¿no es cierto?, de maestro-discípulo, maestro-discípulo, maestro-discípulo. ¿Ya? Y una cadena que sea autorizada, ¿no? Una cadena fidedigna, como se dice. Ese es un criterio, ¿no? Es un criterio para tomar refugio en un maestro espiritual. Y que
parte de la cadena de instrucción discipular. Y bueno, básicamente también tiene que él mismo también entenderse como un mensajero de Dios, ¿no es cierto? No como un Dios, ¿entiendes? Como simplemente como un mensajero de Dios. Entonces, el maestro espiritual fidedigno no inventa, no agrega, ¿ya? Ni quita a lo que él escuchó de su maestro espiritual y a lo que está en la escritura autorizada como el Bhagavad Gita, ¿no? Entonces ese es un segundo punto, ¿no? El maestro espiritual auténtico simplemente transmite lo que él aprendió de su maestro espiritual y lo que está en la escritura védica, ¿no? Realmente transmite, ¿no? El conocimiento como un mensajero. Así que sí. Bueno, volviendo al tema, este tipo de devotos, ¿no es cierto? Son Krishna mismo lo señala, ¿no es cierto? Están siempre ocupados, ¿no es cierto? En servir, ¿no es cierto? Y es por eso que representan justamente lo que se explica en el verso, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Entre todos los yogis, aquel que siempre piensa en mí, ¿no es cierto? Me adora a mí y me ofrece amoroso servicio a mí, es quien está más íntimamente unido a mí, dice Cristo, por medio del yoga. Entonces, nuestros maestros espirituales son de esa característica, ¿no es cierto? Son devotos muy, muy avanzados, porque están siempre deseosos en entregar, bueno, claro, están siempre ansiosos. Ellos ya han logrado una posición estable espiritualmente, ¿no es cierto? Ellos ya han logrado una perfección espiritual, por ejemplo. Sin embargo, lo único que les preocupa es que los demás, ¿no es cierto?, todas las personas, también tengan conciencia de Krishna, también tengan conciencia espiritual. Esa es su única preocupación. Por eso que una característica de estos devotos es que están siempre ocupados en predicar, en hablarle a los demás acerca de Krishna, de quién es Krishna, ya en tratar de demostrarle a Krishna a todas las personas. Con cada persona que se encuentra, ellos entonces intentan conectarla, ¿no?, de alguna manera con Dios. Y para que de esa manera entonces se vuelvan, ¿no es cierto?, recuperen su bienestar, ¿no? Su bienestar, así. Porque de otra manera se dice en la escritura de que estamos todos sufriendo, ¿ya?, por el constante, ¿no es cierto?, ajetreo de esta naturaleza material, ¿no? Porque este mundo material se compara con un océano, ¿no? Y este océano es muy turbulento. Si no tenemos un buen bote, nos va a dar duro, va a golpear, así nos va a mantener así en una posición muy fea, ¿cierto? Muy fea. Entonces, el maestro espiritual siente compasión, ¿ya?, por todas estas personas, por todos nosotros que estamos así en este océano, y él es quien intenta, es como el medio para rescatarnos, ¿cierto?, rescatar a estas personas y ¿cierto?, posicionarla nuevamente y por medio del entonces se compara que el maestro espiritual, los pies del maestro espiritual, los pies de Dios son como un gran bote, ¿ya?, para cruzar este océano. Entonces cuando nos tomamos de esos pies, de ese bote, que serían los pies de Dios, es que podemos tener un buen bote fuerte para cruzar este océano, ¿sí? Estamos siempre dependiendo del Señor, ¿sí? Siempre refugiándose, ¿sí? Siempre refugiándose en Dios, se puede cruzar el océano, ya este océano de sufrimiento, ¿no? Entonces,
esa es la manera y ya, entonces, como les decía antes, el devoto avanzado está siempre ocupado en eso, ¿no? Siempre ocupado en esas actividades. Y nosotros tenemos que también tenemos entonces que la obligación como discípulo, como aspirante, ¿no es cierto?, a ser discípulos, ¿verdad?, de ellos, tratar de seguir sus pasos y gradualmente y también como ascendiendo en ese camino, ¿no es cierto? Obviamente en un comienzo estamos con muchas contaminaciones, ¿sí? Y entonces todavía estamos muy influenciados por las cosas externas y nos cuesta concentrarnos en esto, en este camino, y nos atraemos por tanto tipo de cosas, ¿no es cierto?, que están ahí como a la mano, ¿no es cierto? Sin embargo, tenemos que tratar de superarnos, ¿ya?, para ir ascendiendo en esta etapa y ir logrando ser un devoto con más avance, ¿no? Entonces, de una posición de devoto principiante uno puede pasar a una etapa de un devoto intermedio, ¿no?, que ya tiene una fe más fuerte, ¿no? Tiene una fe más fuerte, ¿sí?, en Dios, ¿sí?, en que en realidad Él como, digamos que Él vendría siendo como la finalidad, ¿no es cierto? Y así, ¿no es cierto?, es el devoto de intermedio, ¿no? Entonces igual nosotros tenemos que seguir esos pasos para ir progresando, ¿no?, para ir progresando en la senda, ¿no?, en la senda espiritual. Bien, me gustaría ahora abrir espacio a preguntas, a comentarios, ¿no?, que quieran hacer, ¿no?, o algún alcance que quieran hacer, alguna crítica también se acepta. Sí, yo también tengo que escuchar las críticas para poder mejorar. Así que... sí, por favor. Entonces, como dicen los devotos, cuando pasa esto y nadie pregunta, es que... Nadie entendió. entendieron todo, No entendieron nada. nada. Ya, yo quiero hacer una pregunta. Ya. En el verso se mencionan que hay una escalera, tú mencionaste una escalera hacia la perfección, si podemos decir una forma. Pero lo que yo he visto, por ejemplo, que en el templo, nosotros mismos acá, partimos como al revés. No sé si me explico bien. Se supone que el bhakti es es la forma más elevada de adorar a Krishna, ¿cierto? Pero viene después de varios otros yogas, ¿cierto? Sí. ¿Por qué nosotros en este caso lo hacemos al revés? Partimos del bhakti y después se va como evolucionando. Muy buena pregunta. Excelente. Ay, Bien. Entonces, bueno, lo que pasa es que, en primer lugar, los diferentes tipos de yoga tienen ciertas como requisitos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la primera etapa del yoga, uno tiene que tener, por ejemplo, el yoga de meditación, uno necesita que seguir muchas reglas y regulaciones, cosas que uno pueda hacer y cosas que uno no puede hacer, ¿ya? Entre esas cosas que se pueden hacer o que se tienen que hacer es irse a un lugar apartado, ¿ya? Poner así una hierba especial, poner una posición en el cuerpo especial también, ¿no? Una serie de cosas como requisitos para poder ir avanzando en ese tipo de yoga, ¿ya?
después en el otro tipo de yoga, del Jnana Yoga, uno necesita dejar, así, cortar de raíz con todas las actividades materiales, ¿no? Como trabajo, si yo así, cortar de raíz con todo ese tipo de actividades materiales y simplemente cultivar el conocimiento, ya estando desapegado de todos los disfrutes materiales, comiendo poco, así muy, muy austero, ¿no? Muy austero. Entonces se puede ver de que en los otros yogas uno tiene que tener algunos requisitos que hoy en día no toda la gente puede seguir, ¿no es cierto? Sí, como irse al lugar apartado, ¿cierto? Ir al campo. Muy difícil que alguien lo pueda hacer. Entonces, sin embargo, el Bhakti Yoga en realidad no tiene esos requisitos para practicarlo. Si uno puede estar en una posición materialista y puede comenzar a practicar el Bhakti Yoga y va a poder igual ir como progresando en eso. Entonces bien, entonces la idea es que y más encima el Bhakti Yoga sería como el punto culmine, ¿no? del yoga. Entonces si es que esa es la meta, ¿por qué no comenzar a practicarla, ¿no? Si es que ese es el yoga más elevado, ¿no? Y es más fácil, podríamos decirlo, Claro. porque lo otro hay que cultivar algo, sino el cuerpo, la mente o el hábitat, el lugar donde estamos para poder realizarlo. Claro, bueno, igual, aparte está el hecho de que tú tienes conocimiento, ya que te va a apoyar tu Bhakti Yoga, y tienes como también la posibilidad de ocuparte todavía en actividades como del mundo, pero ofreciendo eso a Krishna, ¿no? Entonces también tienes como, te apoya un poco de los otros yogas, ¿ya? En un comienzo, ¿no? Así que, claro, en realidad nosotros empezamos con Bhakti Yoga, pero de todas maneras nos apoyamos de estas dos yogas, ¿no es cierto? Obviamente la meta es llegar a la plataforma de Bhakti Yoga, ¿no? Exclusivo, ¿no? Claro. Exclusivamente Bhakti Servicio Amoroso, pero mientras no se llega a esa etapa, tú puedes ocuparte de tu trabajo, por ejemplo, y ofrecer todos los resultados de Krishna. Por otro lado, cada vez que tú tengas tiempo, puedes tomar la literatura de conciencia de Krishna y leer y equiparte con el conocimiento, que son los otros dos yogas, ¿no? Los otros dos yogas que se hablan. ¿No? O sea, Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga. ¿No? Karma Yoga, ofrecer los resultados de tu actividad de Krishna. Jnana Yoga, cultivar el conocimiento acerca de la verdad. Y Bhakti Yoga, ocuparse en servicio amoroso, ¿no? Así que sí, estamos ocupados directamente en lo más elevado, pero en realidad en una etapa preliminar en realidad es Bhakti Yoga con mezcla. O sea, es como Paktuchi Se y llama- después Bhakti. Se llama Karma Mishra Bhakti. Ya. Jnana Mishra Bhakti. Mishra es mezcla. Nosotros estamos ahora ahí. O sea, uno como que toma un fragmento de cada yoga para poder elevarse. O sea, Sí. Sí. Entonces, bueno, eso. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Cómo experimenta la práctica el proceso de ustedes? En la práctica, el profesor ahí presente. Yo no lo presento, lo presenta los maestros, nuestros maestros espirituales, ¿no es cierto? Que queden presentes. Eso por un lado. Ya. Bueno, la práctica del Bhakti Yoga se explica que tiene que ser primero un requisito es que tiene que ser dirigido a Krishna, ¿no? ¿Ya?
El servicio devocional puro, punto 1, tiene que ser dirigido, enfocado a Krishna. ¿Ya? O sea, tu servicio tiene que ir a Él. ¿Por qué a Él? Porque Él es la raíz de todo. La raíz de todo. Entonces, por ir con Él, todo lo que viene es, todo lo que emana de Él, ¿no es cierto? Como es la raíz, tú estás como beneficiando, ¿no es cierto?, a todo lo que está conectado con Él, al dirigirse a Él, a la raíz. Primer punto, que sea dirigido a Él. Segundo punto, que sea con una actitud favorable. Con una actitud favorable tiene que ser el servicio, tiene que ser con una actitud favorable. ¿Ya? Tercer punto, tiene que estar libre de motivaciones o deseos anexos o apartes a Krishna. ¿Ya? Eso no significa que nosotros no podamos tener deseos. ¿Ya? Nosotros vamos a poder tener deseos, sin embargo es importante, antes de elaborar, para terminar la idea, sin embargo va a ser importante que esos deseos de alguna manera como que se relacionen con Krishna. ¿Ya? Por ejemplo, si tú tienes el deseo de tener de conseguir, no sé, algún bien, ¿ya? Algún bien, como puede ser un instrumento musical, ¿ya? Yo tengo ganas de obtener un instrumento musical, siempre me ha gustado, ¿ya? No hay ningún problema si tú ese instrumento lo ocupas de alguna manera como para poder cantar, ¿cierto? Como decimos antes, ¿ya? De alguna manera tú lo relacionas con el servicio, entonces de esa manera no hay problema. Entonces no hay que asustarse, no hay que decir, yo tengo muchos deseos, entonces esto es demasiado para mí, esto de la presencia de Krishna parece ser muy elevado para mí, así que mejor sigo mi vida como está. No es necesario. Tú puedes ocupar tus deseos, así vincularlos con servicio, y de esa manera no hay problema. Y por último, el otro punto es que tiene que ser libre de jnana y de karma, justamente lo que estamos hablando. En el sentido que tiene que ir en esa dirección, ¿no? Al menos como intentar que cada vez menos haya menos así como o sea, que gradualmente nos vayamos acercando más al servicio devocional, ¿ya? Propiamente tal, directo. Así que esas son las maneras que se explica de cómo se practica el servicio devocional, ¿no es cierto? El proceso tiene esas características, ¿no? Tiene esas características. O sea, la idea es como tratar de no cometer ofensa haciendo el servicio. Por supuesto, muy importante ese punto también. Como también al mismo tiempo que practicamos el servicio, cuidarnos de cometer ofensas con los demás practicantes del servicio. Porque cualquier persona que está practicando el servicio por Krishna es una persona especial, ya que hasta, de alguna manera está como esforzándose al menos por volverse cualificado, ¿no? Por perfeccionar su vida, ¿no? De cualquier persona que está practicando eso, uno tiene que ser respetuoso con él, porque incluso si se ven malas como actitudes y cosas en él, de todas maneras él está bien situado en su determinación, en el sentido que él quiere algo que es válido, ¿ya? Que es volverse un sirviente, ¿ya? Entonces cualquier persona que tenga esa motivación, a pesar de que pueda tener algún tipo de externamente cosas como que se puedan cuestionar, no hay que criticarlo ni ofenderlo, ¿ya? Es importante así como respetarlo, ¿no? Respetarlo entendiendo eso, de que él está ocupándose en servicio, ¿no? Muchas gracias por ese punto. Sí. Ok, entonces, si no hay más preguntas o comentarios. Sí, vale. ¿Cómo podría empezar uno si uno lleva vida espiritual? ¿Cómo lo puede empezar, por ejemplo, yo quiero empezar desde hoy día mismo, o desde mañana mi vida espiritual, sin tanta cosa complicada, qué sé yo, primeramente todos mis deseos hacia Krishna porque imposible hacer un día a otro. ¿Cómo yo lo podría
hacer. Ajá, ya, muchas gracias. Entonces, la manera sería de manera que nosotros podamos como ocuparnos de alguna manera de algún grado, en algún servicio, ¿no? Entonces, si tú puedes como contribuir en algún grado, por ejemplo, tú puedes contribuir de alguna manera para que los demás, o ti mismo te puedas como volver un poco más consciente de Dios, de esa manera, entonces tú vas a poder empezar, ¿no es cierto? Vas a poder empezar. Nosotros tenemos diferentes procesos, ¿ya? Como es el canto del nombre de Dios, ¿ya? Como medio para avanzar espiritualmente. Cualquier persona puede hacerlo, ¿ya? En cualquier situación. Puede cantar el nombre de Dios y de esa manera él ya está comenzando su vida espiritual. Ya está comenzando su vida espiritual. Entonces, el proceso más directo en realidad es que podamos entonces comenzar con el canto, que podamos cantar de alguna manera el nombre de Dios, ¿ya? Como la manera más práctica, más directa. Al mismo tiempo que llevamos una vida como libre de... Nos tratamos de apartarnos un poco de las actividades que no son producentes para el servicio, ¿no? ¿Ya? Como si de alguna manera tratamos de no cometernos, de no involucrarnos en actividades que involucren pecado, también es como un buen poder comenzar, ¿no? En algún grado, ¿no? Por ejemplo, si alguien opta por dejar de comer carne, es un muy buen comienzo también, un muy buen comienzo, algo práctico que se puede hacer. Algo que te va a llevar, no te va a dar mucho trabajo, ¿no es cierto? Ni vas a tener que, como tú decías, tener que sacrificar muchas cosas. No, simplemente ahora, en vez de cocinar, ahora simplemente cocinas con vegetales, ¿no es cierto? Y haces una buena preparación y entonces tú haces una buena preparación y de esa manera tratas de que lo que cocinas, ¿no es cierto?, vaya como también, y tú antes de comerlo lo ofreces a Dios, tú antes de comerlo lo ofreces a Dios de esa manera, entonces tú puedes comenzar tu vida espiritual. ¿Ya? Es un ejemplo práctico, ¿no? Cualquier persona lo puede hacer. Así tener con toda la variedad, ¿no es cierto?, de alimentos vegetarianos que hay. Uno puede hacer una gran cantidad de cosas, después van a ver, al final de la fiesta hay una cena, ¿no es cierto? Una cena vegetariana y ahí se van a fijar que se pueden hacer tantas cosas así, y tan buenas con vegetales. Y de esa manera estamos, y si más encima las ofrecemos a Dios, estamos inmediatamente ganando conocimiento y avance espiritual. Muy sencillo. Así que les dejamos la invitación ya abierta para que sigan participando y que puedan venir, ¿no es cierto?, los domingos, ¿no es cierto? Todos los domingos a hacer nuestra fiesta. Pueden invitar más amigos, ¿no? Sí, y pueden venir todos a cantar un poco en este ambiente sano, ¿cierto? Y así y divertido, divertirse mientras uno progresa espiritualmente, ¿no? Una buena opción. Ya, muchas gracias. Vale. No, otra cosa sería bueno, por ejemplo, si uno está empezando su vida espiritual o quiere indagar más, también hay muchos libros autorizados en donde salen todos estos temas que usted habló, que uno puede como asimilar más, porque de repente uno como que, se me fue todo, no se puede solamente una cosa, entonces es bueno también leer y así se ofrece, porque también hay libros que saben cómo uno puede ofrecer, qué alimentos uno le puede ofrecer a Krishna y qué otros no, cómo es el Mahamantra en que yo puedo cantar todos los días, cómo